Hermanos, en esta noche vamos a tener el privilegio de abrir la palabra de Dios. Y vamos, mis hermanos, en esta noche a referirnos acerca de las consecuencias de la desconfianza, las consecuencias de la incredulidad y también la consecuencia que trae el confiar en Dios. Primero que todo, mis hermanos, a veces el cristiano queda en una situación en la cual tiene que escoger si confía en Dios o pasa una vergüenza. Y cuando confiamos en Dios, el resultado es gloria a Dios. Cuando confiamos en el Señor, le glorificamos en nuestra vida. Pero cuando tenemos incredulidad, cuando confiamos en Dios, pasamos vergüenza. Quisiera traer, primero que todo, un ejemplo de alguien que a pesar de tener temor, confió en Dios y glorificó su nombre. Es el caso del sumo sacerdote Esdras. Esdras tenía que salir en un largo viaje. Y él había dicho al rey que estaba protegido por el Dios viviente contra todos los peligros. Vamos a ir al libro de Esdras en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 21 al 23. Dice ahí Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Repito la cita, Esdras 8, 21. Para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Yo siempre he recordado esta experiencia de Esdras. Él tiene que ir hasta Jerusalén, hasta Palestina. Va un pueblo acompañándolo a él, pero él siente temor de los enemigos que puedan salir en el camino. Sin embargo, le da vergüenza pedirle al rey, a un gobernante humano que Dios ha puesto allí, que le dé tropas para que lo protejan, habiendo dicho que él está protegido ¿por quién? Por un Dios todopoderoso. Y él nos pidió ayuda. Confía en Dios y dice: y él nos fue propicio. En contraste, mis hermanos y amigos, a esta experiencia, en esta noche vamos a ver la triste historia de 9 cristianos en el Nuevo Testamento. 9 cristianos que, debido a su incredulidad, son víctimas de la burla, de la vergüenza, del chasco y podríamos decir el ridículo. Este acontecimiento del Nuevo Testamento, esta triste experiencia de estos 9 cristianos, sucede exactamente un día después de la transfiguración. Un día antes, Jesús había tomado 3 discípulos consigo, los había llevado a un monte alto y apenas se ocultó el sol. Es decir, en la primera hora de la noche,
viven ellos una experiencia hermosa que ningún hombre ha vivido, o sea, los 3 discípulos. La transfiguración de Jesús. Permanecen ahí toda la noche. Y al amanecer bajan a una planicie donde están los otros 9 discípulos, los 9 cristianos pasando por una experiencia vergonzosa. Y llegan ellos allí a esta planicie, y encuentra, dice ahí en Marcos 9:14, dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Aquí, en este incidente, los discípulos no pueden sacar un demonio en el nombre de Jesús. Y los discípulos pasan a hacer burla no solo de la gente, sino que el relato inspirado dice que el demonio se burlaba de ellos. ¿Qué pasaría de pronto si, por ejemplo, el hermano Kendo se encuentra a alguien endemoniado? Y el hermano Kendo va a sacar el demonio. Pero resulta que el demonio se burla del hermano Kendo. Y la gente se burla de él. Sería bastante duro, ¿verdad, hermano Kendo? Pero estos pobres discípulos no solo eran presa de la burla de los escribas y la burla del demonio y mucha gente, sino que también los tildaban de impostores a ellos y a su maestro. Y algunos rabinos, según el relato inspirado, algunos rabinos afirmaban que tal vez los discípulos y Jesús podían sacar ciertos demonios, pero que otros demonios de más categoría le era imposible a ellos y a los discípulos. Y lo más triste en este incidente es que la gente se inclinaba a creer lo que decían los rabinos y lo que decían los escribas, humillando a los discípulos, tratándolos de impostores. Y los discípulos se sentían tristes porque sentían que estaban trayendo deshonor sobre ellos y sobre su maestro. De pronto la situación cambia totalmente. De pronto la situación tiene, podríamos decir, un giro de 180 grados. Y es que Jesús aparece en la escena. Dice el versículo 15: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, ¿qué hicieron? Le saludaron. Ahora, pero pensemos en por qué estas personas se asombraron. Esta persona se asombra, según el relato inspirado, porque en el rostro de Jesús y de los 3 discípulos fulguraba o salía o desprendía en sus rostros una gloria que impresionaron toda la multitud. Los escribas se apartaron del endemoniado y los discípulos. Y Jesús se dirigió a ellos diciendo, versículo 16, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? La pregunta. ¿Qué disputáis con ellos? Los escribas no tienen nada que responder. Guardan silencio. Pero según el relato que también hace Mateo 17:15, entre la multitud salió un padre diciendo, exclamando: ten misericordia de mi hijo. Y el relato de Marcos dice así: y respondiendo uno de la multitud, es decir, el padre, dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y él dice el relato de Lucas que
él daba voces. Entonces cuando me pregunto, si el espíritu es mudo, ¿quién era el que daba voces? Pues lógicamente el muchacho, ¿no? Daba voces. Y dice también el relato en Mateo 17:15, dice que él padecía muchísimo y que a veces caía en el fuego y a veces caía en el agua. Y continuando el relato de Marcos, versículo 18 dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no podían sacarlo? Ellos tenían autoridad para sacar espíritus. En su tercer, podemos decir, en su tercer viaje por Capernaum, registrado en Marcos 5:13, allí dice que echaban fuera demonios, pero aquí en este caso no pueden. No pueden allí. Mis hermanos, ante esto, Jesús le responde a él y le responde a los que están allí presentes con tristeza. Y dice el relato inspirado que el sentimiento, lo que sintió Jesús aquí, un sentimiento de tristeza tan grande como el que sintió en Números 14:27. Pero primero vamos a leer Marcos 19. Dice, y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y ordenó que se lo trajeran. Vamos a leer Números 14:27. En Números 14:27. Ahí aparece la misma tristeza o reacción, según los comentaristas, que Jesús, una reacción semejante, comparable a esta, dice allí, ¿hasta cuándo? Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y comentando el apóstol Pablo en Hebreos, acerca de este incidente en Hebreos 3, 17 al 19, dice así, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, o sea, refiriéndose al Señor. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de su incredulidad. Ahora, volviendo a Marcos, preguntémonos, cuando el Señor dice, oh generación incrédula, siendo que era una respuesta que estaba dando un padre, ¿verdad? ¿A quién se refería Jesús cuando decía generación incrédula? Es cierto que quizá la falta de fe del padre podía ser un obstáculo, ¿verdad?, para curar al muchacho. Pero mis hermanos, el Señor tenía en su mente a los discípulos. Porque los discípulos estaban llamados a dar ejemplo de fe, ¿verdad? Y ejemplo de relación con Dios. Por eso en esta noche, la meditación que estamos teniendo acerca de incredulidad, no vamos a tratar ni estamos tratando una incredulidad de gente desconocida, sino incredulidad de los conocidos del Señor. O sea, de sus discípulos, de su iglesia, podemos decir. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? Ahora, el Señor es sabio, bueno, y el Señor no hiere a nadie. Como en el caso de la mujer, cuando en la casa de Simón, él no publicó abiertamente lo que estaba pensando Simón. En este caso tampoco se dirigió a los judíos y públicamente los avergonzó. Porque debido a la circunstancia espiritual, ellos estaban actuando de esta manera. Vamos a ver el versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Este espíritu no hubiera sacudido al muchacho con violencia si el Señor no se lo hubiera permitido, pero el Señor lo permite para que se vea ante el público la condición del muchacho.
quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yo quiero leer una parte de Deseado a todas las gentes, capítulo, página 395, que nos habla acerca de estos momentos en que el muchacho llega ante Jesús, el espíritu lo sacude con violencia y está frente a Jesús ya el muchacho. Dice aquí en el Deseado a toda la gente, página 324, dice: cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad. Dice en el 395, dice: el príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. O sea, en los momentos en que cayó el muchacho ahí frente a Jesús. Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar a los cautivos libertad y poner en libertad a los quebrantados, Satanás tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Invisibles, los ángeles de luz y las huestes de los ángeles malos se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder a fin de que los espectadores comprendieran el libramiento que se iba a producir. Dice el versículo 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? La pregunta que Jesús hace es con relación de aclarar más ante los espectadores la condición del muchacho. Versículo, y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes. ¿Qué dice aquí el Padre? Si puedes. O sea, ante el Padre había una posibilidad de que Jesús, ¿qué? No pudiera. Si puedes, hazlo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí la condición que presenta el versículo 21 es de alguien que tiene un problema crónico, ¿verdad? Desde niño, toda su vida. Algo que está fuera del control humano, podemos decir, de los médicos y de cualquier control humano. Ante la duda de si puedes, Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Habremos estado quizás en una condición donde tenemos que pedirle al Señor: ayude mi incredulidad. Aquí el ser humano, la persona, el alma, se encuentra en una condición de que hasta necesita que el Señor mismo impulse su fe. Ayuda en mi incredulidad. Y qué tan maravilloso es saber que Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, o sea, en otras palabras, antes de que eso se llenara de gente, que Jesús no quería satisfacer el placer del espectáculo a la gente, dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más. El espíritu, clamando, sacudiendo con violencia, nuevamente el Señor le permite al espíritu que actúe para que se vea después el contraste de la condición de la criatura, del alma, antes de ser liberado por Cristo y después de ser liberado. Con violencia se sacude y salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó. O sea, Jesús no solo libra el alma, sino que le da fuerzas para que continúe. Y aquí Jesús
ha librado esta alma y con su mano la fortalece para que continúe y lo levanta. Luego nos dice el versículo 28, cuando él entró en casa. ¿En cuál casa entraría Jesús aquí? ¿En cuál casa entró Jesús? Bueno, quiero decirles que Jesús entró donde él vivía. En esa época estaba viviendo provisionalmente en la ciudad de Capernaum, de la región de Galilea, y era huésped de Pedro. O sea, Jesús, su lugar de morada era la casa de Pedro, según los otros registros bíblicos que tenemos acá, versículos Marcos 2:18 y otros versículos, y también la pluma inspirada nos dice que la casa de Pedro era ¿qué? La residencia de Jesús. Entonces fueron a la casa, los discípulos estaban intrigados, querían saber qué pasó, por qué ellos no echaron fuera el espíritu, y preguntan, dice, sus discípulos le preguntaron aparte. En otras palabras, los discípulos no se pusieron a preguntarle en público, pues estaban avergonzados. Los discípulos los llaman aparte. Estos 9 discípulos burlados y chasqueados llaman a Jesús aparte y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y antes de leer el versículo siguiente, vamos a leer ahora lo que nos dice el de Autoagentes, comentando la respuesta. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos. Mientras conservaron firme fe, escuchen bien, mientras conservaron firme fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. O sea, ahí tenemos la razón. Ellos no conservaron ¿qué? La fe, no conservaron una fe firme. Y nos dice también en la página 397, dice, su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada, a ellos confiados les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. O sea que tenemos varias razones. Primero, falta de fe. Segundo, bueno, ahí la falta de fe y la incredulidad la podemos juntar, pero la negligencia en considerar el trabajo del Señor. Y dice más abajo, dice, la súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe induce a confiar plenamente en Él y a consagrarse sin reserva a su obra. Es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de inequidad en regiones celestiales. Mis hermanos y amigos, necesitamos tener una súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios, a fin de que nuestra fe se afirme. De otra manera, podemos fracasar como los discípulos. De otra manera, podríamos de pronto contestar mal a alguien y la persona decir, no es que es cristiano. Y ahí está el enemigo burlándose. ¿Y cómo es que hace aquello? No dice que es un cristiano. ¿Y cuál es la reacción de esta persona? O cuando encontramos un cristiano que hasta muestra inseguridad ante los que no conocen a Dios. Cuando tiene que una persona que no conoce la Escritura acercarse ante un cristiano y animarlo, a inyectarle ánimo y optimismo, cuando debería ser al contrario, el cristiano dar fe, ser un canal de fe y de seguridad para el mundo, un canal por el cual fluyan las bendiciones de Dios, de fe y de credulidad al mundo. Mis hermanos, necesitamos un reavivamiento en nuestras vidas. Necesitamos ser alimentados por la fuente eterna de fe y fortaleza que es nuestro Dios. Dice el versículo 29, y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Viendo los comentarios, el comentario bíblico, dice que el original, así dice el comentario bíblico adventista, dice que el original
Algunos eruditos no encuentran la palabra ayuno en el original. Por lo tanto, este versículo, escuchen bien, este versículo lo podríamos leer, este género, con nada puede salir, sino con oración. ¿Por qué? Nosotros encontramos que aquí en Marcos capítulo 2, versículo 18, encontramos que los discípulos, Marcos capítulo 2, versículo 18, encontramos que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es decir, los discípulos no ayunaban, pero sacaban espíritus. Según el capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, mis hermanos, si usted le toca ganar victorias, debe recordar que las grandes victorias se ganan de rodillas. Y en eso habían fallado los discípulos. Habían faltado a la oración. Ni aún en el Getsemaní, en un momento más difícil, ellos pudieron velar y orar. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces oramos en el día? ¿Cuántas veces perdemos la conexión con nuestro Señor durante el día, durante la semana? Dios quiere que el Señor nos ayude a que en nuestra vida se produzca un reavivamiento. Que a través de la oración, mis hermanos, nuestra fe continúe firme y podamos, en lugar de dudar ante el mundo o tener incredulidad para ser avergonzados, podamos confiar en Dios y glorificar su santo nombre. Que Dios le bendiga.